Síndrome de etiología multifactorial desencadenada por una inadecuada perfusión sistémica aguda y caracterizada por el desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno a los tejidos, bien por el aporte inadecuado o bien por la mala utilización a escala celular. Tipo de choque. Tenemos que la precarga, la bomba, la poscarga, la resistencia vascular, presión pleural, oxigenación hística, hay una disoxia. Tipo de choque aquí tenemos lipovolémico por hemorragia o depresión de líquidos, disminuye la precarga. Obstrucción al flujo, tenemos el taponamiento, el tromboembolismo, disminuye el llenado. El shock cardiogénico es de la masa cardíaca, disminuye la contractibilidad y la compliance. El shock distributivo por disminución miocárdica, disrupción miocárdica o disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces todos estos llevan a disminuir el gasto cardíaco, el transporte de oxígeno, la tensión arterial y el choque se da por esa hipoperfusión y fracaso multiorgánico. Tenemos aquí entonces los parámetros que valoramos en el choque. Es el gasto cardíaco, la presión venosa central, la presión de perfusión cerebral, el oxígeno, el volumen, el shock hipovolémico. Este tipo de shock, la lesión primaria inicial es la pérdida de volumen eficaz circulante, lo que produce un desequilibrio en el transporte de oxígeno y consumo de oxígeno a los tejidos. La hemorragia es uno de estos, puede ser interna o externa. La interna por ruptura de vasos y lesiones que causan un sangrado interno. Externa, por ejemplo, las infecciones pulmonares, gastrointestinales, el traumatológico, renal. El shock hipovolémico por depresión de fluidos, también pérdida interna o externa de líquido. El shock hipovolémico, el cardiogénico, se define como la incapacidad de la bomba impulsora para mantener un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos y satisfacer sus demandas metabólicas. Por ejemplo, un infarto del miocardio extenso con disfunción de ventrículo izquierdo, con complicaciones mecánicas por el infarto, por ruptura del tabique, insuficiencia mitral, de la pared libre. Tenemos otras situaciones de shock cardiogénico como la miocardiopatía en estado final, miocarditis, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, insuficiencia aórtica aguda, post-bypass cardiopulmonar, shock séptico con disfunción ventricular o arritmias. Los síntomas son dolor precordial, disnea, alteración del sensorio, astenia, frialdad de los miembros. Los signos son compromiso del estado general, palidez, ingurgitación yugular, pobre llenado capilar, presión sistólica menos de 90, pulsos periféricos disminuidos, taquicardia y galope, polipnea, crépitos o soplo sistólico. Tenemos los criterios hemodinámicos, la presión menor de 90 sistólica o una caída de 30 milímetros de mercurio del basal en 30 minutos, un índice cardíaco menor de 2.2 litros minuto metro cuadrado y un presión venosa central de 18. Tenemos la clasificación de Killip del 1 al 4, clasificación hemodinámica con estado 1, paciente con presión en cuña, gasto cardíaco normal,
El 2, paciente con presión en cuña elevada y gasto cardíaco normal. 3, paciente con presión en cuña normal y gasto cardíaco disminuido. 4, presión de cuña elevada y gasto cardíaco disminuido. Shock obstructivo. Las formas obstructivas de shock son aquellas en las que la enfermedad subyacente es una obstrucción mecánica al gasto cardíaco normal y una disminución secundaria de la perfusión sistémica. Es el taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar masivo, neumotórax a tensión, obstrucción intracardíaca como un mixoma auricular, una trombosis sobre la prótesis valvular. En este tipo de shock se produce una alteración en el continente sanguíneo con importante vasodilatación y disminuye la resistencia vascular sistémica, lo que provoca mala distribución del flujo, que puede ser cuantitativamente normal. El shock séptico es el ejemplo clásico, pero otras formas de shock son el hipertiroidismo, la anafilaxia, la disfunción hepática severa. Hay un consenso que la infección, un fenómeno microbiano caracterizado por respuesta inflamatoria por microorganismos o la invasión de tejidos estériles del cuerpo y por dichos organismos. Tenemos aquí los antiguos criterios de CIRS y tenemos que hablar sobre sepsis, CIRS e infección, que todos están ligados. Tenemos que la sepsis, CIRS secundaria a infección, sepsis grave, hipotensión inducida por sepsis, shock séptico, sepsis, infección documentada o sospechada, más que uno de esos criterios. Variantes inflamatorias, leucocitosis, leucopenia, variantes hemodinámicas, variables hemodinámicas, variables de función orgánica, variables de disfunción, trombocitopenia. Esto lo vemos a diario, que hay un nido de infección por bacterias que producen toxinas, producen mediadores endógenos, y entonces hay insuficiencia cardiovascular. Entonces lleva a hipotensión y a muerte. La fase clínica del shock séptico. La bacteria, infección focalizada, una bacteriemia lleva a sepsis. La sepsis lleva al síndrome de sepsis, que puede ser el cambios mentales, hipoxemia, lacticemia, oliguria, o lleva un shock séptico temprano, por ejemplo, el síndrome de sepsis más hipotensión o pobre llenado capilar, que responde prontamente a fluidoterapia, o un shock séptico refractario, que es síndrome de sepsis más pobre llenado capilar que dura más de una hora a pesar de fluidoterapia, o sea que es refractario. Síndrome de disfunción multiorgánica, cualquier combinación de SID, de CDR, falla renal aguda, hepática, que lleva a la muerte. Sepsis, manifestaciones clínicas. Es el choque caliente que le llaman, relacionado a focos infecciosos. Manifestaciones clínicas. Termina ventilado. Sí. El diagnóstico, exámenes, bueno, historia clínica, examen físico, laboratorios. El shock séptico, hay que mandar cultivos, eco, hay que tener monitorizado al paciente, colocarle CBC, mandarle exámenes. Tratamiento inicial va a reconocer el estado de choque,
Entonces lo vamos a clasificar a ver si es hipovolémico o es distributivo, si la PVC está normal o alta, si es cardiogénico o obstructivo. Entonces tratamiento urgente es el ABCD, los accesos venosos, el diagnóstico etiológico, la vía aérea, gases arteriales, tratamiento inicial, hemodinámica para los fluidos. Los líquidos son cristaloides y coloides, puede haber transfusión, mantener la hemoglobina entre 8 y 10, utilizar sangre completa o glóbulos rojos. Tratamiento inicial, le ponemos un SBC, le ponemos líquido, coloide, cristaloide. Luego vamos a los vasopresores inotrópicos, como la dopamina. Tenemos la glutamina, tenemos la epinefrina, que la que es la principal es la noradrenalina. Entonces, si es un control del foco de sangrado hemorrágico, reponer los líquidos, reponer los hemoderivados. El shock cardiogénico es corregir la hipoxemia, poner los fármacos vasoactivos,